El transporte, como se mencionó anteriormente, llegó para facilitar la existencia del ser humano. Debido a que su aparición se pudo transportar de un sitio a otro productos y personas, resultando en los actuales momentos de relevante importancia para las actividades económicas y sociales de la humanidad. Las empresas y los consumidores destinan gran parte de sus movimientos al transporte de mercancías, es decir, que el servicio de transporte ha cobrado gran relevancia actual debido al nivel de consumismo y a la inmediatez con la que están acostumbrados los consumidores. El servicio de transporte consiste en el movimiento de carga en el momento y lugar indicado para llevar las mercancías a su destino. Para obtener mejores resultados y ganancias, es imprescindible que el servicio de transporte esté lo más desarrollado y optimizado posible para así garantizar la distribución adecuada de los productos y un buen servicio. Se crean redes logísticas de transporte al no poder producir localmente todos los productos o materias que la comunidad o población pudiera necesitar. De esta forma, interviene el servicio de transporte para poder abastecer de productos a tiempo, cantidades y sin daños. El transporte es la imagen de muchas empresas ante sus clientes, por lo que es importante cuidar el aspecto ante ellos, tanto a la hora de realizar las entregas de forma adecuada como asumir la responsabilidad de algún problema. Si hubiera un problema, la empresa de transporte no sería la responsable, sino que sería la propia marca. Por lo que es importante buscar una buena empresa que realice un buen servicio de transporte para evitar futuros inconvenientes. Cada vez los niveles de entrega son más frecuentes y altos de cara a los consumidores, por lo que han aumentado el servicio de transporte para poder ofrecer estas expectativas y poder adecuarse a esta nueva etapa en el mundo de la logística y de la inmediatez. De una manera masiva, el sistema de contenedores fue introducido en el mundo en la década de los 60, con la estandarización de su capacidad en 20 pies y 40 pies, lo cual condujo y permitió a su vez la adecuación de buques, puertos, terminales de carga y descarga de camiones a estos tamaños, con el resultado de una economía a escala para toda la estructura del mercado mundial. A pesar de que fue en esta década cuando se presentó un creciente reconocimiento de las ventajas que lleva consigo transportar la carga en contenedores, la utilización se consolidó realmente en los años 70. De hecho, fue tan grande el impacto del uso del contenedor que en los periodos de 1965 a 1970 los costos disminuyeron en promedio del 30% con respecto a los 5 años anteriores. De esta forma, el uso del contenedor se constituyó en un factor clave para la competitividad en cuanto al transporte se refiere. Los contenedores dry van son contenedores fabricados en acero, corten o aluminio. Los contenedores de aluminio permiten mayor capacidad de peso de mercancía, mientras que, por lo general, los de acero disponen de una capacidad de cúbito interno algo superior. Son muy robustos, indicados para carga general o carga seca. Se trata de contenedores herméticos y con puertas en un solo lado, apilables hasta niveles de 8. Son los contenedores más utilizados y versátiles. Se calcula que un 90% de mercancías enviadas por transporte se cargan en dry containers. El tamaño y forma y características del mismo están reguladas de acuerdo con la normativa ISO 668-2. Por esta razón, en algunos lugares también se le conoce como contenedores ISO. Esta regulación también facilita la manipulación y adaptación del mismo a las cubiertas de los buques y de los espacios de carga de buques y camiones. El contenedor reef tank o contenedor refrigerado es un tipo de contenedor con unas dimensiones de 20 o 40 pies, equipado con un motor refrigerado que depende siempre de una fuente de energía exterior
o generadores específicos para su buen funcionamiento. Controla, por lo tanto, la temperatura de la mercancía, ya sea en frío o caliente. Permite el transporte de mercancías perecederas o sensibles a las temperaturas del entorno, tales como verduras, carnes, lácteos, frutas, productos farmacéuticos o productos químicos. Lo más habitual son los que permiten definir una temperatura fija con tolerancia de más o menos 20 grados centígrados y dentro de un rango específico de menos 25 grados centígrados a más 25 grados centígrados, dependiendo de la mercancía transportada. Los más sofisticados cuentan incluso con un sistema de control de CO2 para el correcto transporte de alimentos en su proceso de maduración. Contenedor sin techo u open top container. Es una unidad de transporte abierto por el techo y se utiliza para el transporte de cargas cuya altura sobrepasan las dimensiones del contenedor por la parte superior. El contenedor sin techo se utiliza para mover mercancías de gran envergadura y altura, como mármoles y piedras, cristales, maderas y material de construcción o maquinaria. Para proteger la carga, se acostumbra a cubrir con una lona resistente o bien una cubierta flexible. A pesar de ir cubiertas, a la hora de transportar estas cargas hay que tener en cuenta que sean mercancías a las que no les afecten ciertas condiciones meteorológicas, como la lluvia o la humedad, para que no se deterioren. Generalmente la mercancía se carga en la unidad de transporte por el techo, ya que su dimensión o altura hace que no se puedan pasar por la puerta del contenedor. Si se trata de una mercancía muy pesada que no puede ser arrastrada, se acostumbra a cargar por el techo mediante una grúa preparada para ello. Los contenedores sin techo también se pueden utilizar para el transporte de graneles sólidos. En este caso, la mercancía se carga mediante una grúa equipada con palas o mediante cinta. El contenedor flat rack tiene la particularidad de que carece de las paredes laterales e incluso según los casos de las paredes delanteras y posteriores, y suele ser utilizado para embarcar mercancías pesadas como pueden ser máquinas o vehículos sobredimensionados. Se trata de una alternativa interesante para aquellas mercancías que necesitan una carga especial por sus dimensiones, mercancías que no se adapten a las medidas de los contenedores estándar, tales como tuberías y maquinaria. Los flat rack containers se fabrican con acero y sus medidas pueden ser de 20 y 40 pies. En ese tipo de contenedores la mercancía es trinchada mediante cadenas o cinchas. El contenedor open side fue diseñado para facilitar la carga de mercancías por unas puertas laterales del contenedor. Sus puertas de 4 hojas permiten el acceso fácil y expedito para manipular la carga que se encuentra almacenada. Sus medidas también pueden ser de 40 y 20 pies y normalmente se utilizan para cargas de grandes dimensiones en longitud que no se pueden almacenar por la puerta trasera del contenedor. El contenedor tanque. Este tipo de contenedores tiene las mismas dimensiones que un contenedor estándar o dry van, pero su estructura cambia drásticamente con un depósito de polietileno en su interior. Se utiliza para transportar todo tipo de líquidos a granel, desde aceites y cervezas hasta combustible o químicos tóxicos. Están equipados con una cisterna contenida dentro de una estructura de vigas de acero que delimitan el ortopéldro. De esta forma se facilita el acomodo en cualquier medio de transporte y puede apilarse entre sí. Estos contenedores TAN o cisterna no deben llenarse menos del 80% de su capacidad y tampoco debe exceder el 95%. El espacio vacío se deja para la posible extensión termal del producto, previniendo así cualquier derrame de líquido durante el trayecto. El proceso de pedidos de paquetería tiene que ver con los esfuerzos logísticos realizados por las empresas una vez que el cliente
hace la compra del producto y solicita que éste sea enviado al domicilio o a un punto de recogida. Por lo tanto, este proceso involucra las operaciones logísticas de despacho de mercancía, transporte de mercancía, planificación de rutas y otras necesarias para garantizar que el producto llegue al destino final, cumpliendo así con una entrega a tiempo y en las condiciones prometidas al cliente. Durante la logística de paquetería, los pedidos, el producto debe pasar por un conjunto de etapas necesarias, no solo para hacer que éste llegue a su destino, sino también para prestar al comprador un servicio de entrega de calidad, con el objetivo de ofrecerle una experiencia de compra lo más satisfactoria posible. La paquetería ha evolucionado en los últimos tiempos para adaptarse al comercio en Internet, aplicando las nuevas ideas muy interesantes para facilitar el envío de los paquetes de forma sencilla y hacer frente a todas las compras que cada vez se hacen más por Internet, mediante dispositivos inteligentes. La venta online y la entrega de pedidos a domicilio se han vuelto parte esencial de la nueva normalidad generada por COVID-19, por lo que las empresas deben estar preparadas para brindarles a sus clientes una experiencia de compra y un proceso de entrega a domicilio efectivo y eficiente. Actualmente es posible recibir todo tipo de artículos a través de las empresas de paquetería y al mismo tiempo, en el mismo viaje, dejar todos los que querramos enviar a otras personas.